gustaría presentar a Nicolás Caram. Nicolás, me ha encantado como su introducción, la verdad. Se define como un viajero de toda la vida y ha sido visitante de los parques nacionales y sus comunidades aledañas. Su trayectoria incluye haber sido coordinador de marketing de Cruceros Australis, líder de desarrollo de turismo de aventura y naturaleza para la Subsecretaría de Turismo y asesor de ONGs internacionales en el diseño de estrategias de turismo y conservación. Es ingeniero comercial con un máster en desarrollo económico local por el London School of Economics y actualmente es gerente para Latinoamérica y el Caribe de ATA, Adventure Travel Trade Association. Bienvenido, Nicolás. Hola, hola, ¿cómo están? Quiero agradecer primero que todo la invitación para compartir con ustedes hoy día. Para los que no nos conocen, la Adventure Travel Trade Association, la ATA, es una asociación global con más de 30.000 miembros de empresas, de destinos, de periodistas también, de prensa especializada en turismo aventura, que están distribuidos en más de 100 países y nosotros trabajamos como asociación para apoyarlos en ese desarrollo sustentable en sus respectivos ámbitos. Y estamos hoy día acá para hablar de sustentabilidad, entendiendo que la sustentabilidad ya es una palabra que está absolutamente absorbida y utilizada por probablemente todas las empresas de turismo. Pero la siguiente pregunta que nos queda entonces, ¿qué significa esa sustentabilidad que están implementando? ¿Cuáles son las medidas que están utilizando? ¿En qué medida realmente están teniendo un impacto, no? Y en ese sentido, el turismo en general, el turismo es responsable por un lado de al menos un 10% de las emisiones de carbono, por eso el turismo es un sector que tiene que preocuparse de reducir estas emisiones, pero al mismo tiempo es una víctima de este mismo calentamiento global producto de estas emisiones globales. Y acá les muestro un caso súper reciente de una isla en Panamá, donde 300 familias indígenas guna, en donde varias de ellas tienen servicios turísticos, tuvieron que ser desplazados de esta isla a territorio continental, cambiar su estilo de vida, cambiar sus servicios, sus productos, y esto es algo que ya se está transformando en una tendencia y que va a estar afectando a muchos países, a muchos destinos. Quiero partir también, creo que es bueno que partamos con ciertos acuerdos de dónde estamos y creo que hay una verdad que hoy día nadie puede desmentir y que es el ser humano y la actividad económica que nosotros generamos el principal responsable del calentamiento global y lo podemos ver en el fondo en términos de las emisiones de dióxido de carbono que han sido más que duplicados respecto a los últimos millón de años a partir de la revolución industrial. Y esto no está mejorando. Hemos llegado a ciertos acuerdos globales, pero las temperaturas siguen aumentando y estos primeros 3 meses del año fueron los más cálidos de las últimas décadas y centenas de años. ¿Qué implica eso? Bueno, con una perspectiva desde la mirada del turismo es que está teniendo efectos actualmente en incendios de bosques nativos, la pérdida de corales, la extinción de especies, refugiados climáticos, como vimos, personas de estas comunidades indígenas en Panamá que tienen que trasladarse porque ya no pueden vivir en esos lugares, o la erosión de playa con el alza del nivel del océano. Y hablamos de ciertos compromisos globales que se pueden ver pequeños en términos de números, porque ¿qué es 1,5 grados, 2 grados, 3 grados? Bueno, el efecto de eso es tremendo en términos de lo que puede ocasionar, especialmente en el medio ambiente. Pero el tema es que esto no es fácil, no es un tema sencillo. La gente no entiende muy bien qué significa o qué hay que hacer para mejorar o tener algún efecto real en términos de
hacer algún tipo de prevención para el cambio climático. Y con eso estamos inmiscuidos en muchas historias que lamentablemente manchan todo este avance que tienen distintas organizaciones, tanto por el tema de greenwashing, como también por temas que probablemente no son tan intencionados en tener un greenwashing realmente, pero que la falta de transparencia o la falta de comunicación están ocasionando que las personas tomen decisiones que no son las correctas, como el caso de Booking recientemente, que tuvo que bajar casi toda la comunicación que hacía respecto a proyectos y actividades que son sustentables o no. Pero al mismo tiempo hay muchos otros desafíos que estamos teniendo como sector turístico, donde vemos que destinos están siendo colapsados por turistas en épocas del año en donde se inundan viajeros y, como decía Laura recién, tienen su propio comportamiento que no es el comportamiento que el mismo anfitrión del destino que reside ahí espera que tengan, y lógicamente tiene efecto en ello. Y por otro lado, bueno, me encanta que Laura haya venido antes porque me dio una introducción súper importante a lo que les quería contar. Mencionaba Laura, como un 90% de las personas dice o declara que desea viajar de forma más sustentable. Y ahí es donde está esa brecha de la intencionalidad, que también mencionaba Laura. Un 70% no sabe muy bien cómo hacerlo, cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Falta información, el viajero no está bien informado y las empresas están haciendo cosas, pero no sabemos muy bien qué o qué impacto está teniendo. Y esa es la brecha de la intencionalidad. En el fondo, yo quiero hacer algo, pero a la hora de tomar la decisión, a la hora de decir entre un viaje que sí es sustentable o no es sustentable, finalmente hay otras variables que tienen probablemente más relevancia, como el costo de ese mismo viaje, por ejemplo. Y ahí está justamente donde estamos inundados por certificaciones, lineamientos, y eso implica que la palabra sostenible o turismo sostenible está súper sobreutilizada, está perdiendo significado porque ya todos somos sostenibles, pero ¿dónde está esa real medición del impacto que estamos generando? Entonces, como ATA, como asociación, hemos tratado de llevar ese liderazgo y como tenemos una gran cantidad de miembros, y destaco nuevamente con Acotur, trabajamos de forma súper cercana, trabajamos justamente para dar esos lineamientos o tratar de apoyar a que las empresas, los destinos puedan avanzar en ese camino hacia la sostenibilidad. Y lo primero y una de las grandes brechas que hemos visto es que falta información o falta educar a las personas. Entonces se harán la pregunta de por qué tiene que ver turismo sostenible, turismo de aventura dentro de todo lo que puede ser un sector turístico y cuál es su rol. Primero, bueno, es bueno entender el turismo de aventura en base a tres grandes pilares. Primero, que el turismo de aventura se define como una actividad al aire libre que está inmersa en la naturaleza y que está en conexión con las comunidades locales. Y esos tres pilares son los que finalmente unen o crean esta experiencia que es única, que es desafiante, trae bienestar, genera impacto y transformación tanto en el viajero como en los anfitriones en el destino. ¿Y por qué turismo de aventura sostenible? Bueno, este fue un estudio que realizamos con el USAID, con el Banco Mundial, respecto a cuál es el impacto que genera un viajero de aventura, o específicamente 4 viajeros de aventura que dejan $10.000 en la economía local, lo que lo comparamos con un viajero promedio que contrata un paquete turístico. Se requieren 9, o sea, más del doble de esos viajeros para dejar ese mismo monto, y 96 cruceristas. O sea, el crucerista, que nosotros lo definimos dentro de un grupo llamado turista de masas, es el que menos impacto realmente está dejando en los destinos. Y eso es el nivel de gasto. Por otro lado, medimos cuánto fue el porcentaje de ese gasto que finalmente queda en el destino. El turista de aventura, por la forma en que viaja, por contratar un mayor número de servicios locales, por
vivir experiencias que están en conexión con las comunidades locales deja un 65% de ese gasto, y ese porcentaje incluso está subiendo en los últimos años, en la economía local, versus un 14% para este turista de masa. Y eso lógicamente que se ve repercutido en la generación de empleo a nivel local. Entonces, tanto en entregar esa información, en habilitar los recursos para que las empresas puedan primero educarse, equiparse y finalmente empoderarse, es que tenemos en ATA un centro de recursos para la sostenibilidad con directrices para hacer esas experiencias más sostenibles. Y quiero dejarles dentro de esa educación, ojalá que algo de esto les quede después, es un ejemplo práctico de decisiones que nosotros tomamos en el día a día como ciudadanos, como personas, pero también como operadores de turismo. A la hora de, y tal vez fijémonos en el cuadro de la derecha, a la hora de decidir qué tipo de alimentación o qué tipo de restaurante visitar, o a la hora de entregar esa alimentación, digamos, a nuestros pasajeros. Esta es la cantidad de emisiones que deja 1 kilo de vacuno hasta pescado. Y aquí hay dos aprendizajes que son interesantes. Hace un año, justamente en Colombia, con Laura estábamos realizando un evento de ATA y destacamos mucho que los productos que estábamos consumiendo durante ese evento eran 90% traídos de un radio menor a 15 kilómetros de donde estábamos ahí ubicados. O sea, era casi un 100% de productos locales. Y lo destacamos porque lógicamente eso tiene un efecto importante en términos económicos y sociales, pero vemos que el efecto de comprar, en términos del efecto de emisiones que eso genera, no es tan relevante respecto a cuál es la decisión de consumo finalmente de lo que estamos poniendo en la mesa. O sea, la decisión aquí, si estamos hablando de reducir las emisiones de carbono, viene mucho más con el qué, más que del dónde. Lo que no quita es que finalmente prefiramos igual aquellos productos que son locales. Entonces, cuando vemos el ejemplo de un operador típico de turismo en general, vemos que las emisiones que tiene este operador a lo largo de un año está fuertemente, un 72%, influido por los vuelos, lógicamente, que es probablemente súper esperable, pero después hay hartas actividades como los hoteles, actividades, comidas y transporte, donde podemos tener algún impacto y podemos entender dónde podemos generar acciones para justamente reducir esta huella de carbono. Pero este tipo de mediciones lo que permite a las empresas entender dónde el impacto o en las acciones que ellos realizan va a finalmente tener mayores efectos. Entonces lo que le decimos a las empresas, después de empezar a educar tanto a su personal como a sus viajeros, es que empiecen a medir las emisiones que están teniendo, y esto no es difícil, hay cientos de herramientas online para poder medir cuántas emisiones están teniendo ustedes como personas o ustedes como empresas, organizaciones de cualquier tipo. Y siempre está este balance entre cuánto medir y el tiempo que dedicamos a esa medición versus las acciones que podemos llevar a cabo al respecto. Entonces, aquí como la ATA trabaja mucho con empresas, es que aquí hay que tener un enfoque súper práctico y tenemos que hacer la medición en un tiempo razonable, porque lo que queremos hacer finalmente es tomar acciones al respecto de ello. Y una vez que medimos, entonces el siguiente paso es fijar ciertos objetivos y para ello hay una amplia gama de soluciones en términos de certificaciones, directrices y compromisos que se pueden escoger y que ayudan justamente a que cualquier organización pueda entender dónde están esos metas que se pueden fijar de acuerdo al tipo de organización que es.
pero hay ciertos pilares fundamentales que tenemos que tener como base. Primero, que la sostenibilidad no es una opción, o sea, el calentamiento global, creo que ya todos lo han dicho, está aumentando y no estamos siendo lo suficientemente rápidos para prevenirlo. Y por otro lado, creo que es súper importante a nosotros como viajeros, que viajar no es un derecho, sino que es una oportunidad y es un privilegio, y nosotros al visitar un destino somos visitantes que tenemos que entender cómo la comunidad vive, cómo el destino tiene ciertos valores y criterios que nosotros tenemos que respetar. Entonces, entendiendo primero que la sostenibilidad no es una opción y que tenemos que tener esa visión clara, es donde nos fijamos un plan como organización para justamente reducir esas emisiones, y ese plan de nuevo tiene que ser súper práctico. Tenemos que entender dónde estamos hoy día, volver a los temas más básicos de las operaciones que realizamos. Tiene que tener un enfoque empresarial porque finalmente tenemos que ser sostenibles en términos medioambientales, pero al mismo tiempo económicos, porque de nada sirve que hagamos todos los esfuerzos en términos del medio ambiente si en 2 años más vamos a estar quebrados y vamos a dejar de existir. Entonces ese enfoque práctico es súper importante. Tenemos que pensar globalmente en términos de lo que estamos provocando, los efectos que estamos causando como organización, pero actuar a nivel local. Y de nuevo tiene que ser un proceso sencillo y accesible. Entonces nuestra primera recomendación es partir donde estamos. Si vamos a fijarnos un plan, no es un plan que partió 5 años atrás o que va a partir en 2 años más, sino que tenemos que entender de forma súper humilde dónde estamos ahora y qué son, medir en el fondo las cosas que estamos realizando, y a partir de eso fijarnos estos objetivos. Y algunos ejemplos de dónde podemos generar impacto. Las acciones súper frecuentes que vemos en operadores y en personas que no son difíciles de implementar es mejorar la eficiencia energética tanto en casa como en la oficina, comprar un auto eléctrico o preferir transporte eléctrico, comer más vegetales. Como vimos, las proteínas, el tipo de proteínas tiene una gran diferencia en términos de las emisiones que generan. Ajustar el consumo energético, reciclar, trasladarse en bicicleta o preferir transporte terrestre por sobre aéreo cuando es posible. Acá el término beneficios complementarios creo que es súper importante porque las metas, a pesar de que son individuales en términos de las personas y las empresas, las organizaciones, tenemos que siempre colaborar. Ese círculo más grande, tenemos que colaborar entre todas las organizaciones, y ahí están los ejemplos de beneficios que son positivos para distintos tipos de organizaciones, personas, ciudadanía. Y acá hay un ejemplo súper práctico de eso. A la hora de crear un parque urbano, no solo se está reduciendo el CO2, sino que se está potenciando la biodiversidad, se mejoran los aspectos de salud de las personas y la calidad de vida. Pero también hay, de nuevo, con algunos desafíos que estamos viendo, las empresas se están enfocando mucho en la compensación de la huella de carbono que están emitiendo. O sea, emiten una X cantidad de CO2 cada año y para compensarlo plantan un bosque aquí o allá. El gran problema de eso es que recientemente la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea evaluó que el 85% de los planes de compensación no están siendo efectivos. ¿Ya? ¿Y por qué entonces compensar algo que podemos reducir desde el primer momento? O sea, en vez de emitir ese carbono al medio ambiente, podemos fijarnos ciertos objetivos en reducirlo en una primera instancia. Y esto es súper importante porque podemos plantar un bosque y tal vez va a ser efectivo en la reducción del carbono, pero el carbono se demora cientos de años en finalmente salir de la atmósfera. Entonces nuestro objetivo debe estar puesto no en crear esas emisiones en un primer lugar. Dentro de ese plan, entonces, algunas características que tenemos que tener en consideración es, primero, como dijimos, poder medirlo.
medir cuál es nuestra huella de carbono cada año, ponernos ciertas metas específicas como la reducción de un 70% de las emisiones en aspectos como la operación de nuestra empresa de aquí a 3 años, con cambios y prácticas que sean reales, que sean prácticas SMART, que esto viene de siglas en inglés, que significa que sean concretas, que las podamos medir, que sean alcanzables y realistas y que tengan un tiempo fijo para llegar a cumplirlas. Y súper importante, y aquí es donde combatimos el greenwashing, es ser transparente respecto a lo que estamos haciendo, cuál es nuestro año base de medición y cuáles son las metodologías que estamos utilizando. De nuevo, volviendo a este círculo más grande que nos hablaba Laura, creo que es súper importante que entendamos que estamos colaborando con otras organizaciones con un mismo fin. La ATA, justamente como es una asociación, tratamos de que los diferentes miembros se comuniquen, conversen y persigan esos mismos caminos, ese mismo camino en conjunto. Y de nuevo, esto, una vez que nos fijamos un plan, vemos objetivos, conversamos y colaboramos, finalmente la idea es que esto lo traduzcamos en una ventaja competitiva para las empresas y podamos contar lo que estamos haciendo, porque no necesitamos solamente, o sea, no necesitamos que las empresas que están haciendo las cosas de una forma más dudosa, que muchas veces son empresas más grandes, transmitan con tanta publicidad, sino que necesitamos que cada empresa, que cada persona pueda comunicar súper bien las cosas positivas que sí están ocurriendo. Y es por eso que ATA tiene este sitio específico para comunicar con la audiencia, con el cliente final, sobre las experiencias positivas que se están realizando en cada una de las organizaciones de nuestros miembros. Entonces, esos 3 pasos finalmente se traducen en tener un enfoque empresarial, trabajar en comunidad y llevar a cabo esa activación de mercado, que finalmente se traduce en una ventaja competitiva para cada organización. Entonces, les dije anteriormente, hay que pasar de una compensación del carbono a una reducción de las emisiones. ¿Qué viene después de eso? Y ya voy terminando, pero quería introducirles una empresa hermana de ATA, que es Tomorrow's Air. Tomorrow's Air es una organización que reúne, como está asociada a la ATA, trabaja con los miembros ATA y los distintos representantes de nuestra organización para justamente hacer una captura y almacenamiento de carbono. ¿Qué significa eso? Estamos invitando a distintas organizaciones a que inviertan en innovación climática a través de distintos tipos de proyectos. Aquí les voy a mencionar uno de ellos porque los otros 2 son súper técnicos, pero la captura del aire, Tomorrow's Air trabaja con una empresa que se llama Climeworks, en donde con aspiradores gigantes se absorbe el aire y se filtra el CO2 de la atmósfera. Esto se mezcla con agua y se lleva bajo tierra a rocas basálticas donde se mineraliza en 2 años. O sea, es una forma de capturar el CO2 que está en la atmósfera y finalmente comprimirlo en lo que finalmente va a ser un pedazo de piedra. Acá hay 2 ejemplos más o 2 tecnologías más que buscan justamente también capturar el CO2 que está en la atmósfera. Lo interesante de Tomorrow's Air es que también tiene una visión súper práctica para las organizaciones, porque permite a través de una suscripción mensual o de una sola vez que las organizaciones, que las empresas puedan invertir en esto. Y por ejemplo, una súper fácil forma de verlo es que por cada $10 que ya sea una persona o una organización invierte en Tomorrow's Air, están apoyando por un lado en la eliminación de 10 kilogramos de carbono, de dióxido de carbono, pero al mismo tiempo en términos de educación, porque como les mencioné al principio, la educación es probablemente el primer paso, la primera brecha que tenemos que solventar. Hay muchas empresas que ya están haciendo esto y quiero destacar arriba a la izquierda a Rewild Chile o Birds Chile, que está ubicado justamente en esta región, está invirtiendo en la captura del carbono.
algunos canales que estamos utilizando con Tomorrow Serve justamente para educar a la ciudadanía, a las personas y a las empresas. Les recomiendo mucho ese podcast, el Arrows on the Air. ¿Y cómo ha sido este proceso? Bueno, el 2023 se removieron de la atmósfera 319 toneladas de CO2. O sea, está teniendo un impacto real y está aumentando cada año. Traducido en que las empresas, especialmente los operadores de turismo, pueden tener planes de compensación, perdón, de captura, de acuerdo al número de viajeros que están teniendo al año. O sea, pueden por cada viajero tener una captura, una inversión en términos de captura de CO2. Y finalmente, de nuevo con esta visión de que tiene que ser sostenible en términos medioambientales así como económicos, recientemente Reuters hizo un estudio que estima que el mercado de la remoción, de la captura de carbono entre 2030 y 2035 va a tener un tamaño de 100 billones por año. Entonces, esto no es solamente interesante por lo beneficioso que es en términos de el efecto que va a tener en medio ambiente, sino que se está transformando en un mercado real. Gracias y seguimos juntos.